Perdón. En nombre de las mujeres abrimos la sesión de este martes 31 de mayo del 2022. Antes de comenzar, quiero justificar por licencia médica a la senadora Isabel Allende, quien debe ausentarse esta semana. Esperamos que la senadora Loreto Carvajal también esté por llegar. Vamos a dar cuenta de la tabla, secretaria, por favor. Sí, presidenta. Primero, informar que con fecha 20 de mayo se recibió una comunicación de la abogada de la organización Eloicas, con H, Eloicas, señora Josefina Letelier, quien pide una audiencia con la comisión en el contexto de la ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Hacer una mención que esa ley fue estudiada por la Comisión de Educación, pero las materias que regula son de interés también de nuestra comisión. Ella informa que interpuso una serie de denuncias ante la Superintendencia de Educación Superior por faltas graves a las garantías de un debido proceso cometidas por la Pontificia Universidad Católica de Chile durante la tramitación de denuncias por violencia de género. También se han recibido una serie de correos electrónicos que se denominan, tienen un hashtag que se llama Soy mujer, no persona menstruante. Y eso hace referencia al proyecto de ley que está en conocimiento de esta comisión. Y este hashtag y estas personas, que es una plataforma que se denomina Citizen Go, son de distintos países. Empezaron con México y se han adherido de distintos países de América Latina, incluso de España, en que ellos se manifiestan por esta instancia que ellos dicen soy mujer, no persona menstruante, como dice el texto, y hacen sus observaciones y reparos al proyecto de ley. También se recibió una comunicación de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial, quienes solicitan ser invitados de forma permanente para el estudio del proyecto de ley sobre pago de pensiones de alimentos, y está conectada, esperando Verónica Abimazal que la comisión acceda a esta petición. Y finalmente recordar a los integrantes de la Comisión de Mujer e Igualdad de Género que hoy día a las 3 de la tarde tienen sesión de las Comisiones Unidas de Educación, Salud y Mujer respecto del proyecto sobre el espectro autista. Es para recordar. Y, presidenta, por supuesto, está en tabla el proyecto sobre responsabilidad parental y pago de pensiones de alimentos, y se recibirá en audiencia a la abogada señora Paola Vega, quien representa a la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, ABOFEM. Nada más, presidenta. Muchas gracias, secretaria. Si les parece, antes de continuar, ¿están los senadores y senadoras presentes de acuerdo con aceptar la solicitud de la Asociación de Magistradas y Magistrados para poder permitirles nos acompañen en la tramitación del proyecto de ley? Sí, presidenta. Bueno, primero estoy de acuerdo que estén presentes. Les agradezco la preocupación, porque además, habiendo leído la comunicación que recibimos como comisión, hay algunos puntos que hemos planteado, que yo he reiterado, sobre todo en materia de la carga que van a recibir los tribunales de familia y los recursos que hay para ello. Así que me parece muy bueno que podamos, durante la tramitación del proyecto, hacer ver estos puntos, y que de esa forma el gobierno pueda también ayudarnos a que queden salvados para no tener una ley donde, no tengo ninguna duda, estamos todos muy de acuerdo en que avance, pero que termine siendo letra muerta o que no tenga una buena implementación. Así que yo estoy de acuerdo, presidenta, agradezco el interés y la preocupación, y evidentemente que va a ser muy provechoso para la discusión del proyecto. Gracias. Senador Sangüesa, ¿está de acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces le permitimos a la asociación, a la Asociación de Magistradas y Magistrados poder seguir, digamos, de manera constante la tramitación de este proyecto. Yo sí solicitaría también la consulta a alguna de las otras asociaciones y organizaciones que vinieron a exponer, también si quisieran acompañarnos de forma permanente, cosa de poder generar los mecanismos de igualdad también de las demás organizaciones, ¿no? Entonces estamos
tomamos el acuerdo de que puedan acompañarnos en la tramitación todas las organizaciones que estuvieron en audiencia, de ellas querer, por supuesto, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, en relación a la solicitud de la abogada representantes de Eloicas, si les parece a la comisión poder, ellas están pidiendo audiencia con la comisión completa, ¿cierto? Si pudiéramos, en el marco, digamos, de ir avanzando en este proyecto de ley, hay otras también solicitudes. Yo me reuní, quiero informar aquí también públicamente, con Carmen Gloria Goroitía, que la senadora Núñez me pidió que pudiera contactarme con ellas. Ellas también tienen opinión sobre el proyecto de personas menstruantes. Y también quedamos de que las pudiera recibir la comisión completa. Entonces, si pudiéramos más adelante generar un espacio de audiencias el día lunes de temas misceláneos, por así decirlo, en tanto no están todavía en tabla de la comisión, pero resolver las solicitudes de audiencia que nos están dando que nos están pidiendo, perdón, estas organizaciones. ¿Les parece, senadoras, senadores? Perfecto. Para escucharlos, efectivamente. Desde esa perspectiva quedamos con esos dos acuerdos y pasamos entonces a escuchar en el punto citado para hoy, que es el proyecto de ley que permite, digamos, el pago efectivo de pensiones alimenticias, a la invitada que tenemos hoy día, secretaria. Sí, Paola Vega, en representación de la Asociación de Abogadas Feministas. Ahí está conectada, presidenta. Muy buenos días, Paola. Bienvenida. Puede partir su presentación, por favor. Muy buenos días. Muchas gracias. Mi nombre es Paola Vega y vengo en representación de la Comisión de Familias de ABOFEM, la Asociación Feminista. Perdón, disculpa, Paola, se te escucha muy bajito. Vamos a arreglar el volumen, pero un poquito. Puede ser el parlante. Hola, Camila, ¿cómo estás? Adelante, bienvenida. ¿Ahora sí? ¿Habla, Paola, un poquito? ¿Sí, ahora? Ahora un poco mejor. ¿Puedes también subir el volumen de tu computador, por favor? Al máximo. Está al máximo, ya. A ver, me voy a sacar los audífonos a lo mejor. A lo mejor es tu manos libres. Puedes hablar directo sin... ¿Así? ¿Se escucha mejor? Ahí se escucha mucho mejor, sí. Perfecto. Empiezo todo de nuevo entonces. Buenos días a todos. Mi nombre es Paola Vega y vengo en representación de la Comisión de Familias de ABOFEM, que es la Asociación de Abogadas Feministas de Chile. En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad que se nos da de dar nuestra opinión respecto a este proyecto y además de ser la voz de tantas mujeres que a diario apoyamos, escuchamos y asesoramos. Valoramos en gran medida este proyecto que busca el cumplimiento de las obligaciones que han contraído en virtud de tratados internacionales de derechos humanos que se han suscrito y ratificado por nuestro país, tales como la Convención de Derechos del Niño y la Convención Belén do Pará para prevenir y sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Lamentablemente, para nadie es una sorpresa los altos niveles de incumplimiento de la pensión de alimentos, lo que se da de manera transversal, sin importar la situación social, económica, cultural o educacional del deudor. Los sistemas establecidos hoy en día para compeler a los alimentantes al pago no solo son insuficientes, sino que además traen aparejados graves dificultades para las madres al momento de exigir este cumplimiento. Según la ley 14.908, la única forma de obligar al padre al pago de los alimentos es mediante las medidas de apremio, tales como el arresto o el arraigo. Para llegar a solicitar estas medidas de apremio, es necesario, en primer lugar, pedir una liquidación de deuda. Esta debe ser notificada al deudor, y aquí encontramos un grave problema, porque muchas veces se desconoce el paradero de este padre y en muchas otras oportunidades es negado en su propio hogar, o incluso es el mismo quien se niega y dice que no se conoce en su hogar o que no vive allí, y después hace alarde de esta situación frente a las madres. Solicitar el cumplimiento de estos alimentos significa para las madres la pérdida del tiempo y de dinero. Tiempo, porque deben ir al tribunal en reiteradas ocasiones,
para lo que es necesario pedir permiso en sus trabajos o dejar encargados a sus niños pequeños. Ahora, si bien con la entrada en vigencia de la oficina judicial virtual esto se fue aminorando, no podemos desconocer que existe una gran cantidad, una gran dificultad al momento de acceder a los medios tecnológicos, una dificultad de entender de qué manera opera esta oficina judicial virtual y de lo que se tiene que pedir y de cómo pedirlo, lo que hace inasequible el sistema para muchas mujeres. Hay una pérdida de dinero porque muchas veces para lograr los resultados concretos se les hace indispensable contratar la ayuda de un abogado o de una abogada, pues en muchas ocasiones la Corporación de Asistencia Judicial no toma las causas de cumplimiento. Debemos tener en claro además que estas medidas de premio resultan ser una especie de castigo al padre que no cumple los alimentos, pero no logra su objetivo real, que es el cumplimiento a tiempo de las pensiones de alimentos. Respecto a este proyecto presentado, valoramos la incorporación de mecanismos de embargo de las cuentas bancarias y demás instrumentos financieros, pues es una realidad de nuestro país que muchos alimentantes mantienen relaciones laborales informales que impiden perseguir su patrimonio por los canales actuales como es el Servicio de Impuestos Internos o Previrred. Rescatamos asimismo que se intenta establecer un procedimiento ejecutivo especial para este tipo de deudas. Es necesario hacer el alcance de que nos preocupa la posibilidad real de que se cumplan con los plazos establecidos en este proyecto de ley, siendo indispensable un aumento en la cantidad de funcionarios judiciales que realicen estas gestiones y reforzar los mecanismos de interconexión entre tribunales e instituciones, evitar oficios cuya demora en la tramitación podría afectar el trámite de los pagos. Por otro lado, es preciso mencionar que más allá de estar de acuerdo con la búsqueda de una solución integral a la problemática de la pensión de alimentos, en el caso de establecer la retención a retiros de fondos previsionales para el pago de pensiones de alimentos de forma permanente, trae aparejadas algunas inquietudes que resulta necesario mencionar. Los retiros del 10% de la AFP surgieron como una ayuda de manera extraordinaria, pero no debe desconocerse que en rigor el objetivo de los fondos de capitalización individual está dado para asegurar un ahorro destinado a la seguridad social, esto es, a las pensiones. De esta manera, toda medida, por relevante que sea, que busque utilizar estos ahorros para fines diversos implica una desnaturalización de sus fines y objetivos y una colisión de derechos fundamentales. Por una parte, tenemos los derechos de los niños, niñas y adolescentes a su pensión alimenticia, y por otra tenemos el derecho a gozar de una vejez digna y ahorros previsionales de los titulares de los fondos de pensión. Por lo tanto, presentamos alternativas, tales como acceder a los fondos de seguro de cesantía, y en caso de llegar a embargar fondos previsionales, podríamos limitar y graduar respecto a la edad del cotizante, es decir, a mayor edad o más cerca de la jubilación, menor cantidad de retención de estos fondos previsionales. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar la idea de que sea el Estado quien garantice y cubra las pensiones de alimentos, de manera que en caso de incumplimiento del deudor principal sea el Estado quien pague y que éste sea quien persiga al padre deudor. Queremos solicitar también políticas públicas destinadas a buscar alternativas en donde la institucionalidad estatal tenga un rol más activo en estas temáticas, como por ejemplo, asegurando que las pensiones de alimentos tengan un peso mínimo y apoyando con subsidios estatales para garantizar este mínimo. La creación de un organismo a cargo del cobro de pensiones de alimentos para liberar a las mujeres del peso de la persecución y de la investigación. Por último, quiero hablarles respecto a la violencia. Lamentablemente, durante el proceso de retención y cobro del 10% por deuda alimenticia, muchas mujeres sufrieron violencia en todas las formas posibles. Fueron amenazadas, golpeadas, abusadas por el fin de que no se realizara la retención que les correspondía por años de incumplimientos. La violencia vicaria es aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para dañar a la mujer. De forma común, los niños y niñas son víctimas primarias de esta violencia, que busca someter, chantajear y hacer sufrir a la madre. En estos casos, muchas veces existen medidas cautelares de prohibición de acercamiento dictadas por los tribunales de justicia en favor de la madre,
pero se mantiene una relación directa y regular entre el padre ofensor y sus hijos en común, lo que permite manipular a la mujer, agredirla y amenazar. La violencia vicaria se encuentra reconocida en España a partir del año 2018, en el que el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, CEDAW, emite una condena en su contra por no proteger a Ángela González, mujer víctima de violencia de género y de su hija de 7 años de edad, a la que su padre maltratador asesinó el año 2003 en una de las visitas acordadas. La peor manifestación de la violencia vicaria es dar muerte a los hijos, a las hijas, como en el caso español. Pero también se puede manifestar en aspectos esenciales de la vida de la mujer y sus hijos, como por ejemplo el no pago de la pensión de alimentos, la amenaza de rebaja, la amenaza de quitarles a sus hijos e hijas para no pagar la pensión, etc. En este punto, cuando se realiza como amenaza, es violencia psicológica. Sin embargo, cuando se concreta, pasa a ser violencia económica. Por todo esto, creemos necesario que se incorporen los conceptos de violencia económica y violencia vicaria a la legislación nacional, capacitando a magistrados y magistradas demás intervinientes en los juicios de familia, tales como consejeros y consejeras técnicas, para que estén conscientes de la realidad del país en esta materia y la apliquen en sus recomendaciones y decisiones. Por último, se debe fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en todo órgano que ejerza jurisdicción, con el fin de eliminar todo el estereotipo y prejuicios a las mujeres, particularmente relacionado con los roles que culturalmente se le han asignado en nuestra sociedad. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Paola. No sé si algún senador, senadora tiene alguna pregunta para Paola. ¿Se nos puede mandar el documento que tiene? Ah, ¿ya llegó? Sí, está en la Secretaría de la Comisión, se les va a reproducir a los senadores y senadoras. Damos la bienvenida a Camila de la Maza, representante del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y de Género, que también nos acompaña. Bienvenida, Camila. Paola, solo una consulta de tu exposición, que tuvo algunos, se escuchaba un poquito entrecortado, entonces solo para ratificar algunos de los planteamientos que hiciste. Ustedes hacen 3 propuestas alternativas, si no entendimos mal, o si no entendí mal yo, mejor dicho, uno que tiene que ver con reemplazar en última ratio o reemplazar como procedimiento normal el cargo a el Fondo del Seguro Cesantía en vez del Fondo de Pensiones. En segundo lugar, que si hubiera que utilizar los fondos de pensiones, proponen que hubiera una distinción entre las edades del deudor y por lo tanto mientras más cercana a la edad de jubilación, menor el monto que pudiera ser retenido. Y en tercer lugar, la propuesta de que sea el propio Estado quien genere un fondo pagador de pensiones de alimentos con un piso mínimo y con la creación de un organismo para perseguir a los deudores y por lo tanto retornar, digamos, esa deuda a este fondo. ¿Son esas las 3 propuestas o Exactamente. no? ¿Sí? Esas son las 3 propuestas básicas respecto a este tema, pero tiene que ir aparejado respecto al tema de la violencia. Que no sacamos nada con tener una ley muy bonita que nos permita el pago de la pensión de alimentos si no se va de la mano con una ley que efectivamente, o normas que nos permitan hacer efectivo la defensa a las mujeres. Porque si no, no se va a cumplir, porque las mujeres tienen miedo. El día de hoy tienen mucho miedo. Entonces, esa es nuestra principal preocupación en este minuto. Muchas gracias, Paola. Los 2 puntos en materia de violencia los entendemos y entendemos además que están contenidos hasta ahora en lo que va el debate en el proyecto que garantiza una vida libre de violencia, como también en parte de las ideas que quiere indicar el actual Ejecutivo en ese mismo proyecto a propósito de violencia vicaria. Violencia económica ya estaría contenido, pero violencia vicaria sería un área de interés, digamos, a indicar por el Ejecutivo, si no entendimos mal, ¿cierto, Camila?, en la exposición que se hizo en la Comisión de Constitución hace un par de semanas atrás. Muchas gracias, Paola, se lo agradecemos, su exposición. En segundo lugar, en la comisión
vamos a dar estudio al informe que ha hecho la Corte Suprema. Tenemos una obligación de siempre consultarles, por lo tanto la Secretaría se comunicó con ellos y ellos han enviado un informe y la Secretaria nos va a exponer, digamos, el objeto de dicho informe. Por favor, Secretaria. Sí, Presidenta, el documento que voy a ir leyendo, no completo porque es muy largo, la senadora Carvajal ha ingresado, Presidenta. Bienvenida, senadora Carvajal, ¿cómo estás? Senadora. Sí, senador, es como una breve explicación, el informe es más largo, es más extenso. Bueno, la Corte Suprema nos informa conforme a la obligación que existe de consultar a la Corte Suprema cuando se trata de modificar la organización y atribuciones de los tribunales de justicia y en este caso, en este proyecto, eso incide y el proyecto incide en dichas atribuciones. En forma así general, la Corte Suprema formula una serie de observaciones al proyecto, no se opone al proyecto, pero formula una serie de observaciones desde la perspectiva de la carga de trabajo que se avecinaría para los tribunales de familia por el procedimiento acelerado que se establece en esta moción, en la moción y en el mensaje. También desde la perspectiva de la efectividad de pagar pensiones alimenticias con fondos de las cuentas de capitalización del sistema de AFP, que también lo dijo la abogada de Abofem, y desde la perspectiva de la constitucionalidad de una iniciativa que incidiría en la propiedad de dichos fondos que están afectos a un fin específico, cuál es el de financiar pensiones, las pensiones de vejez principalmente. La Corte Suprema hace observaciones tanto a la moción presentada por la senadora Allende y las senadoras Carvajal, Núñez, Pascual y Proboste. Respecto de esta, advierte que la medida de apremio que se establece, consistente en la retención de los montos adeudados sobre los fondos previsionales acumulados en la cuenta individual, se introduce en una materia que está siempre latente, cuál es su constitucionalidad, porque afectaría el derecho a propiedad de las personas respecto de sus cotizaciones y, en definitiva, estos fondos están afectos a un fin específico, cuál es financiar pensiones. Ahí en el recuadro se ejemplifica los casos que la Corte Suprema menciona, que son los retiros del 10%, también en la modificación de la ley del pilar solidario se estableció una compensación económica en caso de nulidad o divorcio y ahí se extiende a la cuenta de capitalización individual. La Corte Suprema los pone como ejemplo de temas conflictivos. Luego, y en vinculación con la efectividad del propósito de retener dineros y pagar pensiones alimenticias, la Corte Suprema se explaya señalando que los fondos previsionales no se encuentran en las cuentas individuales con una cierta cantidad de dinero líquido, sino que son porcentajes representativos de cuotas de fondos de inversión. Por lo que, aquí la Corte Suprema dice, el proyecto de ley debiera establecer un mecanismo de liquidación de las cuotas previsionales. Y la última observación se refiere a la igualdad o desigualdad de los acreedores, dice la Corte Suprema, y recuerda, dice, un viejo principio romano, que es la igualdad con que deben ser tratados los acreedores respecto de un deudor. Pero también la Corte Suprema entiende que la desigualdad entre los acreedores, en este caso, estaría justificada o podría estar justificada por la naturaleza especial de las deudas alimenticias y su extrema importancia por estar en directo beneficio de personas que están en estado de necesidad. Luego, en cuanto al proyecto de ley iniciado en mensaje del Ejecutivo, la Corte Suprema va haciendo una serie de observaciones revisando el texto. Respecto del inciso primero, la Corte Suprema dice, se echa de menos que no se incluya como posibles titulares de alimentos a los abuelos y a los hermanos, que también podrían encontrarse, dice, en estado de necesidad. Según el comparado, ¿cierto? En la página 3, el mensaje dice, si decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria en favor del cónyuge, de los padres, de los hijos o del adoptado, y la Corte Suprema entonces recuerda qué sucede con los abuelos y con los hermanos, que también podrían encontrarse en estado de necesidad.
También advierte que la propuesta no habla de retención de fondos previsionales, que sí lo hace la moción, sino que el juez de familia, a petición de parte, ordenará que se realice el pago de los montos adeudados, ya sea con cargo a los fondos de las cuentas bancarias u otros instrumentos de inversión, y si no existen esos fondos, con cargo a los fondos de la cuenta de capitalización. Entonces la Corte Suprema dice que esa orden de pago la realizará, advierte que esa orden de pago la realizará el tribunal a solicitud de parte, dice, y no de oficio, por lo que no es posible anticipar, dice, el impacto que ello tendrá en la carga de trabajo del tribunal. Respecto del inciso segundo, la Corte Suprema observa que se le impone al tribunal el deber de indagación del patrimonio del deudor de alimentos, pero la redacción es en términos muy generales que lo hace un tanto impreciso, como ocurre con el señalamiento de las fuentes de información, porque se nombra a la Comisión para el Mercado Financiero y el Servicio de Impuestos Internos como fuentes de información, pero también se dice, debe consultar a otros servicios del Estado que estime pertinente. Y también habría imprecisión con los objetos de indagación, dice la Corte Suprema, porque no se define o determina claramente cuál es el concepto que el proyecto maneja de los instrumentos de inversión. O sea, la Corte Suprema estima que ahí falta una especificación. También llama la atención sobre los plazos establecidos y una probable masividad de procedimientos que se generen, arriesgándose la viabilidad del procedimiento. Y se agrega que no se define claramente en qué momento los dineros, fondos o instrumentos quedan afectos al pago de la deuda alimentaria, en qué momento quedarían embargados, ni tampoco se establece quién sería el depositario provisional de dichos dineros. Queda como subentendido que será el banco, la institución financiera o una AFP. Luego, en cuanto a la interconexión con la AFP y los plazos que se establecen, la Corte Suprema opina que se proponen plazos bastante exiguos para revisar los sistemas de interconexión, oficiar a las instituciones pertinentes y dictar la resolución que ordena el pago de la deuda. También la Corte Suprema puntualiza y nos recuerda que los tribunales de familia conocen de otros asuntos urgentes, como las medidas de protección y las causas de violencia intrafamiliar. Y además que recientemente 2 leyes han aumentado su carga de trabajo sin la debida provisión de recursos, la ley de monitoreo telemático y la ley que crea el Registro Nacional de Deudores. En cuanto al inciso sexto, que regula la existencia de otros alimentarios respecto del mismo alimentante, la Corte Suprema estima que el procedimiento le parece adecuado, pero que dado que el pago lo hará el depositario y no el tribunal, y aquí la Corte dice, seguramente será la institución que tenga los fondos, el banco, la institución financiera, la administradora de fondos de pensiones, la resolución que ordena el pago debiera especificar los montos y los datos bancarios de todos los alimentarios, por lo que pareciera recomendable que la norma respectiva señale el deber de consignar tal información en la respectiva resolución. Y finalmente la Corte Suprema va informando que la Corporación Administrativa del Poder Judicial advierte en su informe que el proyecto de ley podría impactar en la carga de trabajo de los tribunales de familia. Insiste en la notoria carga que se producirá en los juzgados por el previsible ingreso mensual permanente de solicitudes de pago de pensiones de alimentos por la vía propuesta que es a solicitud de parte. Y además, insiste, los acotados plazos que establece no permiten asegurar el cumplimiento con la dotación actual de esta tipología de tribunales. También hace mención del informe financiero de la Dirección de Presupuesto que dice, se limita a señalar que el proyecto de ley no irroga mayor gasto fiscal, por cuanto los procedimientos que establece serán implementados con cargo a la dotación, recursos y procesos ya contemplados en la ley de presupuesto vigente de los servicios públicos correspondientes. Aquí la Corte Suprema dice que esto fue confeccionado sin consulta previa al Poder Judicial. También la Corte Suprema insiste en la complejidad de la implementación de este proyecto, dado que el Poder Judicial, y esto ya lo había dicho antes, actualmente se encuentra trabajando en la puesta en marcha de la Ley
sobre monitoreo telemático y la Ley sobre Registro Nacional de Deudores de Alimentos, ejecución que implica un trabajo interno e interinstitucional de proporciones que se encuentran en curso sin la debida provisión de recursos. Y finalmente, vuelvo a decir, la enorme complejidad que trae aparejada la puesta en marcha de la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Alimentos es constitutiva de una verdadera revolución y cambio en el paradigma en la forma de hacer cumplir las deudas alimenticias, fijando un sistema registral que exige un notable, delicado y prolijo trabajo interno e interinstitucional. Nada más, presidente. Muchas gracias, secretaria. Antes de dar la palabra a las senadoras para preguntas u opiniones, quisiera manifestar que de la primera lectura, digamos, o la segunda o tercera que yo ya llevo, pero de una primera revisión, yo quiero destacar, sí, un par de puntos, independiente de todas las posibles mejoras que se puedan hacer a la tramitación que estamos llevando a cabo. Lo primero es que la Corte Suprema no se niega a la generación de mecanismos de cobro efectivo del pago de pensiones. Y yo creo que eso es un elemento positivo que hay que destacar del informe porque permite avanzar con las mejores voluntades, subsanando situaciones, pero con las mejores voluntades para que esto pueda llegar a ser ley. Y eso me parece destacable. Y lo segundo es que efectivamente establece algunas observaciones, incluso quería consultarle, secretaria, si es que no tomé mal, no entendí mal, digamos, de que establece observaciones, obviamente con el afán de subsanar, sobre todo lo que tiene que ver con falta de precisión de instrumentos financieros, por lo tanto especificarlo, revisar el tema de los plazos, resolver si va a ser a solicitud de parte o de oficio, y por lo tanto eso también tiene un correlato en la carga, digamos, de trabajo, etcétera, pero me pareció que lo anoté y ahora no lo encuentro, espérenme un poquitito. Que si acaso la tercera observación que hace con respecto a la moción, más allá de que los elementos que quiero plantear, que los elementos que están criticados u observados, mejor dicho, tanto en el mensaje presidencial como en la moción relativos al fondo de pensiones son relativamente los mismos, por lo tanto, mejorar uno implica también la mejora de cualquiera de los dos boletines que estamos observando, que están fusionados, obviamente. Pero en el caso de la moción plantea, no lo reitera en el caso del mensaje, que la tercera observación se dirige a la igualdad o desigualdad de los acreedores. Si no entendí mal, secretario, usted me corrige, lo observa, pero sin embargo lo termina justificando, ¿no? Eso es lo que está planteando, o sea, justifica la desigualdad a partir de la necesidad imperiosa de cumplir con las necesidades de los alimentantes, ¿no? Eso, ya, perfecto. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, solo con estas 2 o 3 aclaraciones iniciales, cedo la palabra para las senadoras, senadores, a que hagan comentarios o preguntas. Camila, ¿quiere decir algo previamente? Senadora, por su intermedio sobre al resto de la comisión, si es que gusta la comisión, hacia el final de la sesión podemos contarle los análisis que hicimos desde el Ejecutivo para hacernos cargo de cada uno de los puntos levantados por la Corte que queremos poner en conocimiento de la comisión. No, ellas están siguiendo van a participar escuchando, y si alguien tiene una pregunta tiene que dirigirla específicamente, no es que nos vayan a presentar nada ahora. No. Entonces, perdón, pero primero, antes de dar las palabras, la jefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género ofrece comentar cada uno de los puntos levantados. ¿La escuchamos al final de la sesión o la escuchamos al tiro y después hacemos las preguntas? Ahora mejor, ¿cierto? Camila, yo prefiero también que lo expliques al tiro. Muchas gracias, presidenta. Lo primero que queremos señalar es que si bien la Corte tiene bastantes observaciones respecto al proyecto, nosotros creemos que la mayoría de ellas, o si no la totalidad,
¿Es posible abordarlas a través del trabajo de indicaciones? Porque como usted bien señala, señora presidenta, la Corte Suprema no se pronuncia en un sentido contrario al proyecto. Y por lo tanto, siendo este un proyecto presentado desde el Ejecutivo, nosotros creemos que es posible abordar estas observaciones por esta vía. Sobre las observaciones realizadas por el concepto provisionales y previsionales, nos parece que ese es solo un error de forma y que por lo tanto solo lo debemos de corregir por la vía de la indicación. Y también recogemos que la preocupación por la definición de instrumentos de inversión, la denominación correcta debe ser instrumentos financieros y pretendemos indicarlo en ese sentido. Así también revisamos todos los proyectos de retiro que se aprobaron a propósito de poder establecer una fórmula para evaluar en dinero las cuotas que pertenecen, que constituyen el fondo de pensión de cotización obligatoria. Y estas se ocupó la misma fórmula que se utiliza al momento que la persona se va a jubilar. Es decir, que al momento de solicitar el pago, se hace la evaluación de lo que ese día, el valor que tiene el valor cuota. Esa es la fórmula que utilizaron en el mecanismo del retiro y que nosotros la pretendemos explicitar en las indicaciones. Sobre la eventual inconstitucionalidad en relación a los fondos a la propiedad de los fondos de pensiones que este proyecto podría afectar, la Corte señala que esta es una discusión, que este es un punto que también se levantó en el marco de la reforma previsional el año 2008 por la ley 20.255, donde finalmente no se generó un problema de inconstitucionalidad. Y probablemente esto no se genera porque se establece un límite al fondo del retiro, de la compensación económica. Estamos explorando una posibilidad similar a esta u otras, como podría ser vías más efectivas para el reintegro. Estamos evaluando la manera, señora presidenta, de que el fondo de pensión no quede en cero y que por lo tanto se produzca la afectación que la Corte Suprema señala que podría generar. Y por último, respecto de los plazos, este es un asunto que la Asociación de Magistrados y Magistradas, la Asociación de Magistradas chilena, ya nos habían relevado y que por lo tanto también pretendemos solucionar por la vía de la indicación. Y como le hemos contado a los asesores y asesoras con los que nos hemos reunido, pretendemos establecer la regla general de los plazos en materia de familia, que son 3 días hábiles desde que se dicta la resolución. Respecto a la afectación de la igualdad a los acreedores, nos parece que es la propia Corte quien lo resuelve, al señalar que prima en el fondo la titularidad de los alimentarios y su derecho irrenunciable al cobro de alimentos. Y en relación a los titulares de este procedimiento, esto también es un tema que había sido observado por bastantes expositores en esta comisión y también pretendemos que sea corregido por la vía de las indicaciones. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, Camila. Senadora Núñez había levantado la palabra. Sí, gracias, presidenta. Gracias también a Camila y bueno, gracias también, no había tenido la posibilidad, ¿cierto?, a Paola Vega de Afoben por su tiempo, por su exposición. Y respecto del oficio de la Suprema, yo tengo 2 dudas, porque creo que tenemos 2 posibilidades, a mi juicio, y comparto además la apreciación que hizo presidenta de las conclusiones a propósito de la disposición que hay. Yo en ningún momento lo he leído, lo de la Suprema, como un rechazo al proyecto o una sugerencia para no avanzar en esta, al contrario, pero sí hacen ver, insisto, algunos temas que a mí también me parecen importantes que queden salvados ahora, durante la tramitación y no cuando ya eventualmente tengamos ley. Y respecto, bueno, y me voy a centrar en los 2 puntos principales, ¿cierto? Respecto de la posibilidad de la retención de los fondos previsionales y también respecto a
el impacto en la carga de los tribunales de familia respecto a los recursos que podría no considerar este proyecto ahora, más allá, y lo hemos dicho, que en una futura ley de presupuesto puedan ser considerados, en fin. Bueno, respecto a lo primero, también reconocer el punto que marca la Suprema, porque efectivamente en el proyecto, primero en el proyecto de moción nuestro, pero que lo recoge cierto también el Ejecutivo, se habla de retener los montos adeudados y creo que sería importante buscar una reacción a través de una indicación donde se ordene liquidar y embargar las cuotas de fondos que se hayan adquirido de los fondos previsionales provenientes de las cotizaciones previsionales de seguridad social. Sí quiero decir que a mí no me gusta, y voy a partir desde la tercera opción, con que en realidad es una propuesta de ABOFEM, respecto de que el Estado, ¿cierto?, genere un fondo pagador de pensiones de alimentos, aunque sea limitado. En eso, la verdad es que no me gusta esa propuesta. Y me voy a la primera directamente, que podría ser, dentro de las tres que propuso ABOFEM, reemplazar el cargo al seguro de cesantía por el de fondo de pensiones. O sea, ahí estaría disponible para avanzar en esa línea, si es que descartamos, insisto, la indicación en la línea de que se ordene liquidar y embargar las cuotas y no directamente, como lo habíamos redactado nosotros, de que se retengan los montos adeudados. Eso respecto de, y estaría disponible para aquello, respecto de el punto de los fondos previsionales. Y respecto de la carga de los tribunales, aquí yo sí siento, Presidenta, y quiero decirlo con todas sus letras, yo entiendo que mañana hay cuenta pública del presidente, creo que acá hay una decisión tomada respecto a avanzar en este proyecto, ya lo tenemos votado en general, pero lo que no nos puede pasar, y voy a insistir en aquello, por eso valoro mucho el oficio y los puntos que marca la Suprema, es que tengamos, ¿cierto?, esta carga en los tribunales más allá de que esté instalada la posibilidad de ejecutarla de una determinada manera por determinados profesionales o en determinados espacios dentro de los tribunales. Pero no tener un informe hoy día presupuestario creo que efectivamente imposibilita el que podamos tener una ley que sepamos va a ser eficiente, va a ser efectiva y no va a producir una carga más allá de la atribución o tarea nueva que se le está asignando en este caso, ¿cierto?, a los tribunales de familia, porque al final del día, y yo lo pongo como ejemplo con las municipalidades, nosotros acá creamos y el Ejecutivo como colegislador atribuciones, tareas, carga de trabajo, pero sin recursos asignados. Entonces, distinto sería que, por ejemplo, la Suprema no hubiera dicho no es esa la instancia, o por ejemplo, no es el momento a través de los tribunales, ¿cierto?, que sean otros los que se hagan cargo, pero no es el caso, es simplemente que si vamos a crear nuevas tareas, otras atribuciones, lo hagamos con recursos sobre la mesa para que la misma disposición que hoy existe a través de determinados espacios profesionales pueda evidentemente aumentarse si es que además queremos avanzar en el objetivo de esta ley, que es el pago efectivo de las pensiones de alimentos. Así que en ese punto, Presidenta, yo me inclino por tomarnos el tiempo que sea necesario, ya que vamos a entrar a la discusión en particular del proyecto, que exista un informe presupuestario y que no lo dejemos solamente a el compromiso o la buena voluntad que pueda tener el gobierno como colegislador y nosotros evidentemente cuando tengamos que discutir la ley de presupuesto. Yo entiendo que es el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género el que está empujando este proyecto dentro de la agenda legislativa del gobierno, pero el gobierno es uno solo y por lo tanto si hay que coordinarse con Hacienda, la DIPRES evidentemente o con el propio Ministerio de Justicia, habrá que hacerlo. Y reiterar la total disposición para que este proyecto avance, pero también la preocupación de que avance de buena manera. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, senadora Núñez. Senadora Carvajal, senador Sangüesa. ¿No? Sí. Gracias, Presidenta. Creo que, bueno, todas las observaciones que hacen pueden ser sujetas a indicaciones. Yo creo que son súper atendibles. El tema de que no se mencione, por ejemplo, la retención de fondos, sino que se instruya, digámoslo de esta manera, tal vez no es la expresión correcta, el pago, ¿cierto?, que no sea a oficio, sino que a petición de parte, lo que efectivamente impone la necesidad de que alguien solicite esto al tribunal. Tampoco una fórmula más efectiva de indagar si es que hay fondos o no hay fondos, porque si bien podría decir retenga, si no hay fondos volvemos a foja cero igual, digamos. Creo que esos elementos son súper importantes y lo han señalado, pero el punto quizás
de mayor distancia que tenemos justamente es el tema de la provisión de recursos y el financiamiento que va a tener la implementación de esta ley. O sea, es evidente, y así lo señala, ¿cierto? Se señala en este informe, y lo mencionan de forma reiterada, ¿cierto?, que ya se están implementando a propósito del Registro Nacional de Deudores de Alimentos y también del monitoreo telemático, una carga que al parecer no es posible superar a propósito de la baja y del escaso financiamiento que este proyecto incluso no contempla. Creo que allí hay un punto, si bien es cierto, que hay que atender. Yo creo que aquí debe haber un compromiso interministerial, y me refiero precisamente al Ministerio de Hacienda, que si bien es cierto, nosotros no tenemos facultades, ¿cierto?, de generar proyectos que rogue gasto, pero sí lo tiene el Ejecutivo en el sentido de darle, tal cual lo ha hecho el Ministerio de la Mujer, una prioridad a este tema, que vaya de la mano también de un financiamiento, no sé si especial, pero sí un financiamiento o un aporte interministerial, en este caso es de Hacienda o la IPRES, a propósito de implementar de manera urgente estos mecanismos. Yo sí creo que ahí, Presidenta, tal vez ameritaría generar algún tipo de conexión con el ministro y ver a propósito de los recursos, que haya también no solo la voluntad expresada en la palabra, sino que también en los hechos, para que efectivamente esto genere la inmediatez que nosotros creemos necesario y urgente. Yo siento, Presidenta, colegas, y aprovecho a saludar a la encargada también de que nos están ahí viendo desde la Corte Suprema, es que efectivamente en ese contexto tenemos un déficit que es bien, digamos, imposible superar si no hay la anuencia, si no hay el compromiso y si no hay la voluntad también de Hacienda para generar recursos y tanto en la implementación como en la ejecución, con una recarga que sabemos los tribunales efectivamente tienen, darle curso a esto. Como decían por ahí, es bonito a veces tener una buena sentencia, pero no la podemos tener colgada en la pared. Hay que hacerla ejecutiva, hay que hacerla que funcione, y lo mismo debe ocurrir con las leyes. Si no somos y no tenemos la posibilidad de generar respuestas eficaces, inmediatas, urgentes, aparejadas al financiamiento de recursos que se requieren, creo que también es difícil avanzar. Si yo en eso, Presidenta, vuelvo a insistir, tal vez un compromiso desde la IPRES y, por supuesto, encomendarle al Ministerio de la Mujer, que, bueno, siempre es complejo de un ministerio, sobre todo, que es, digámoslo, bien cuidadoso con los recursos, como el Ministerio de Hacienda, solicitar recursos, pero creo que eso tiene que ir sí o sí. Gracias, Presidenta. Senador Sangüesa. Gracias, Presidenta. Bueno, reiterar lo que planteaba en otras oportunidades, que el camino de la solución definitiva para este periplo principalmente de las mujeres en nuestro país tiene que ver con que el Estado asuma el pago directo de las pensiones y también el cobro de esta a través de todos los instrumentos. Así nos evitaríamos tener que estar legislando a puro parche finalmente, que no soluciona el tema de fondo, que es la angustia que viven día a día todas las familias que no reciben el pago de su pensión alimenticia. De acuerdo al informe que emite la Corte, me llama la atención algunos puntos que ojalá el Ejecutivo, no sé si a través de indicaciones va a poder responder. Y uno es que dice, el proyecto de ley carece de un elemento para hacer efectivo su propósito, de retener los dineros y pagar. Pensión alimenticia de deuda. El mecanismo o procedimiento para hacer la liquidación de las cuotas respecto de los fondos, para hacerlos líquidos y efectivos en dinero. Por lo tanto, no establece ningún mecanismo, procedimiento ni especificación de cómo liquidar los fondos previsionales. Que hizo una diferencia, porque cuando se utilizó este instrumento, producto de la política errónea de los retiros del 10%, tiene que ver con que había una definición de que se iban a ejecutar esos retiros y iba a haber una liquidación por parte de las AFP, por lo tanto esos dineros iban a estar en efectivo. Cuando voy caso a caso, no es lo mismo,
porque en el fondo tiene que haber una orden del tribunal para que retenga y liquide, porque los fondos de pensiones no están en efectivo. Entonces, ahí yo creo que la Corte hace, a lo que hace referencia es a eso, cómo en la operatividad de ese procedimiento. Eso por un lado. Y otro punto dice, cuando se alude a cuotas de fondos de pensiones y no de dinero líquido existente en una cuenta corriente o a la vista, no es posible que exista retención si el mecanismo o procedimiento de liquidación mencionado anteriormente. Entonces, el término retención es diferente al de embargo, en el fondo, que es el que ejecuta. Entonces ahí también hay un tema que puede ser finalmente de estos resquicios que ocupan los abogados para dilatar el objetivo que tenemos en la ley. Entonces, eso era, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, senador. Yo quisiera hacer dos preguntas, una al Ejecutivo y otra a la representante de la Asociación de Magistrados y Magistradas de Chile acá presente. La primera, Camila, es si en los puntos levantados por el oficio de la Corte Suprema y que usted ha comentado por parte del Ejecutivo, no sé si se me pasó, pero me pareció no escuchar qué posibilidades hay de resolver lo de a solicitud de partes versus oficio, ¿no? Y en segundo lugar, a la representante de la Asociación de Magistrados, ¿qué opinión le merece a propósito de los temas que el oficio también plantea de la Corte, los diversos temas que debe velar el Tribunal de Familia, donde están, por supuesto, temáticas tan relevantes como las situaciones de violencia, situaciones de protección por vulneración de derechos, la situación indudablemente de la deuda de pensiones de alimentos, entre otras tantas? Si es factible, no es factible, yo sé que es complejo, digamos, pero establecer prioridades de tabla de los tribunales, algo así, ¿no? O sea, como con qué temáticas, digamos, cosa que también para que la ley pudiera ser efectiva, no se dijera, mira, da lo mismo el tema de los plazos, pero yo también tengo otras causas que son tan relevantes como esta. Entonces, en definitiva, cómo equilibrar ese tema entre los plazos y las prioridades, en definitiva. No sé si se entiende mi pregunta, estimada. Eso. Camila, usted primero y después la representante de la asociación. Que, disculpe que se me olvidó el nombre en este minuto. Verónica, y después Verónica. Por su intermedio, Presidenta, a su pregunta sí lo habíamos analizado, efectivamente no lo mencioné, pero lo hemos recogido, nos parece que es razonable sin perjuicio, lo cual igual lo vamos a analizar con nuestros colegas del Ministerio de Justicia para efectos de ver cómo aquello dialoga de manera virtuosa con las disposiciones de la ley de registro de deudores, que, como ustedes bien saben, establece la automatización de la liquidación de la deuda, pero en principio, señora Presidenta, no tenemos dificultad del fondo de considerarlo, pero queremos ver cómo dialoga sistémicamente con las normas que ya están aprobadas, vigentes, para efectos de, pese a que la 14.908 es una ley lamentablemente bastante parchada y que, como bien señala el senador Sangüesa, nos ha costado dar como soluciones más de fondo. No por ello tenemos que desatender la armonía normativa que debe tener de este proyecto con el registro de deudores y con las demás normas vigentes. Gracias, Camila. Verónica. Buenos días, senadores, por su intermedio a las senadoras y senadores presentes. Gracias por la invitación y aceptar nuestra solicitud. En cuanto a lo que usted me consulta, tanto como lo dijimos en el informe, este es un mecanismo que es un buen mecanismo para asegurar el pago de las deudas, que requiere algunas indicaciones o mejoras que propendan a la automatización del mismo de manera de poder responder. Como dijo Camila, nosotros señalamos que los plazos que se daban en el proyecto son cortos,
deberían ser plazos de días para que sean días hábiles, que es el funcionamiento de los tribunales de familia. Y en ese sentido nosotros podemos hacer una priorización. La automatización, como señalaba recién Camila, se está trabajando en materia del Registro Nacional de Deudores. Por ende, si las indicaciones de este proyecto se dirigen a establecer más o menos los mismos requisitos del Registro Nacional de Deudores, las automatizaciones pudieran caminar conjuntamente y eso facilitar el trabajo. Es efectivo que con las leyes del nuevo Servicio de Protección Integral, la ley de monitoreo telemático, la ley de Registro Nacional de Deudores, se ha aumentado importantemente la carga de trabajo de los tribunales de familia. No hubo en esos proyectos de ley presupuesto para aumentar la dotación de los tribunales, algún presupuesto para transitoriamente implementar la ley del Registro Nacional de Deudores, pero debemos considerar que todas estas automatizaciones implican una mantención de los servicios informáticos de manera permanente. Por ende, necesitamos sí una mayor dotación para responder y mantener estos sistemas trabajando y dar una respuesta oportuna. Muchas gracias, Verónica. Estamos llegando al final de la sesión. Si les parece a los señores senadores y senadoras presentes, tenemos un producto, digamos, de este informe, producto además también de una solicitud explícita por parte del Ejecutivo de poder posponer la fecha de plazo de indicaciones para poder generar las mejores propuestas por parte del Ejecutivo, independiente del trabajo que ya venía realizando cada uno de los senadores y senadoras para cumplir con el plazo de este viernes. Les propongo someter a acuerdo el cambiar la fecha, que es una fecha interna de esta comisión, por eso no está publicada en la página web del Senado. Lo teníamos para el viernes 3 de junio para aumentar el plazo para el día lunes 13 de mayo. De junio, perdón. Voy para atrás. Estoy súper bien. 13 de junio. ¿Les parece? Sí, de acuerdo, Presidenta. Sí, es aumentar en 10 días corridos, digamos, ¿no? Y 7 o 6 o 8 días hábiles. Bueno, se pospone entonces el plazo hasta el 13 de junio. Dicho esto, también quería solicitarles, o más bien evaluar, si ustedes están en condiciones de entregar las indicaciones de sociedad conyugal y de sin consentimiento de violación, también que era este viernes 3 de junio, o también sometemos a un plazo mayor estas indicaciones. ¿Qué opinión tienen? ¿Todas? Perfecto. Las otras dos sí, leyes, ¿les parece que las dejemos para el viernes 17 para que tengamos una diferencia de tiempo? En tanto no son proyectos que están con la misma prioridad que el de pensiones, por eso les planteo. ¿Les parece? Entonces, se acuerda nuevo plazo de indicaciones para los boletines sobre pago efectivo de pensiones de alimento para el lunes 13 de junio a las 12 del día en la Secretaría de la Comisión, y nuevo plazo de indicaciones para el proyecto de ley sin consentimiento de violación, conocido más así, digamos, y también el de reforma social conyugal para el viernes 17 de junio, también a las 12 del día en la Secretaría de la Comisión. ¿Sí? Habiéndose... Está en Constitución y ese todavía no está puesto nuevamente en tabla. Lo vemos allá. Tenemos que ir para... lo tenemos que... Perdón, Presidenta, pero respecto de ese proyecto, estamos haciendo en este minuto el prelegislativo en el Ejecutivo y vamos a citar a sus equipos para que presentarles previamente las indicaciones para que ojalá las podamos acordar y avanzar rápido. Eso va a ser pronto, Camila, perdona que pregunte porque estamos con los plazos sí, bien... Yo espero que sí, senadora. Sí, es el más relevante, está priorizado por nuestro ministerio, estamos trabajando con harta premura con los equipos, estamos pidiendo informe financiero actualizado a partir de las modificaciones que ya les hemos comentado que queremos incorporar. Ustedes saben que a veces DIPRES tiene tiempos distintos y le estamos
pidiendo cierta celeridad, así que yo espero tenerlo lo antes posible para efecto de trabajar con su equipo de manera tan fluida como lo hemos hecho hasta ahora, Presidenta. Gracias, Camila. Yo igual, si me permite, Camila, solo como sugerencia que pudiéramos avanzar lo más rápido posible por un proyecto que lleva mucho tiempo. La actualización puede ser lo más fundamental, tanto en el presupuesto como en algunas materias, pero si hay algo que pudiera demorar en demasía la tramitación, yo creo que necesitamos cuanto antes esta legislación y después seguir viendo qué otra modificación para su implementación antes que retrasar toda la promulgación por un solo tema. Eso es lo que quiero plantear, que también pudiera ser eso evaluado por parte del Ejecutivo, que se pueda tener toda la voluntad de avanzar con la mejor ley posible, pero que si hay un tema que nos retrasa mucho, también pudiera evaluarse a poder ser considerado en una segunda opción, digamos, ¿no? Bueno, habiéndose cumplido el objeto de esta comisión, se levanta la sesión. Agradecemos a Verónica, a Camila una vez más por habernos acompañado y queda hecha la invitación a las organizaciones que fueron parte de las audiencias de este proyecto de ley que también nos puedan seguir conectadas directamente en las sesiones venideras. Hasta luego, gracias.